En este video vamos a resolver el análisis cinemático de posición, velocidad y aceleración de una de las inversiones del mecanismo biela-manivela-corredera. Y vamos a presentar tres métodos: coeficientes de velocidad, derivando directamente la ecuación del lazo de CR-circuito vectorial y utilizando vectores unitarios. El mecanismo fue tomado del libro de Mecánica de Máquinas de Samuel Doughty y se presenta en la figura 2.2, una de las inversiones del mecanismo biela-manivela corredera. Es importante hacer notar el número de eslabones. Vamos a empezar con esta parte. Entonces, la bancada, normalmente le decimos el número 1. Nuestra manivela, que va a ser R, vamos a asignarle el número 2. Vamos a ponerlo a este lado. Este cuerpo, que va a ser el de la barra P, el número 3, y la cordera, el número 4. Entonces hay 4 eslabones. Y el tipo de pares cinemáticos que tiene, de que vamos a identificarlos. Esta es una revoluta que se forma la bancada con el eslabón 3. Esta de aquí también es una revoluta que forma la bancada con el eslabón 2. Y ahora hay que estar bien atentos en esta situación. Hay un par prismático entre el eslabón 3 y el eslabón 4. Y hay un par de revoluta entre el eslabón 2 y el eslabón 4. ¿De acuerdo? Utilizando el criterio de Gruber-Kutzbach, nos damos cuenta que el número de eslabones es 4, el número de pares cinemáticos inferior es 4 y el número de pares superiores es 0. Por lo tanto, este mecanismo es de un grado de libertad. Vamos a ver qué se va a considerar como dato. Vamos a suponer que nos están dando como variable de entrada el ángulo Q, que va a ser el ángulo de la manivela, que es en nuestro eslabón 2. Además nos están dando la distancia de la bancada, indicada por la letra C, y nos están dando la longitud de la manivela, indicada por la letra R. Las incógnitas van a ser el ángulo A y la longitud B. Entonces vamos a resolver primero el análisis de posición. Para realizar entonces el análisis de posición, se toma como sistema de referencia global de coordenadas al sistema XY, cuyo origen está en la junta que designamos de rotación 1, 3 y que le pusimos O subíndice 2. Y vamos a hacer pasar un vector para cada uno de los eslabones. A saber, para la bancada escribimos el vector C, para el eslabón 3 escribimos el vector B y para la manivela escribimos el vector R. Es importante hacer notar que este vector B va a contener la orientación de va a tener dos incógnitas. Va a tener la incógnita de su magnitud, que nos va a estar midiendo el desplazamiento de la corredera, y la orientación del eslabón 3. Entonces, escribimos la ecuación del lazo vectorial para ir desde O2 hasta el extremo donde está la corredera. Entonces, vamos a decir que B es igual a C más R, o también podemos escribir vector B menos el vector R menos el vector C es igual al 0 vector.
Y esa es nuestra ecuación de lazo vectorial. Descomponemos para la dirección en y la dirección en j. Entonces nos queda la magnitud del vector b, va a ser b coseno de a menos r coseno de q menos c igual con 0. Esa es la componente en i. Para la componente en j nos va a quedar b seno de a menos r seno de q y nos debería de quedar menos c seno de la orientación de la bancada, pero como es 0, entonces se elimina. Finalmente, esta ecuación solamente queda igualada con 0. Entonces, ya tenemos nuestras dos ecuaciones. La componente horizontal la vamos a nombrar como nuestra ecuación 1 y la componente vertical como nuestra ecuación 2. Despejamos el término que contiene las incógnitas y lo dejamos del lado izquierdo y pasamos todo lo demás del lado derecho. Entonces nos resulta b coseno de a es igual a r coseno de q más c. Y para la ecuación 2, b seno de a es igual a r seno de q. Entonces dividimos la última ecuación entre la primera, de tal suerte que se elimina b y nos queda seno de a entre coseno de a igual a la tangente de a, y del lado derecho r seno de q entre r coseno de q más c. Como nos podemos dar cuenta, del lado derecho de la ecuación 3 se tienen puros datos y entonces podemos determinar a la incógnita del ángulo A. Una vez que se conoce A, se puede tomar la ecuación 1 para despejar la incógnita B, y eso es lo que presentamos primero. Entonces tenemos que B es igual a R coseno de Q más C entre el coseno de A. O también podemos tomar la ecuación 2 y nos quedaría B es igual a la R seno de Q entre el seno de A. Es importante hacer notar que estas ecuaciones se pueden llegar a indeterminar, ¿de acuerdo? Ya sea que para el caso en el que el coseno de A, ¿cómo estaría? Cuando el coseno de A, cuando el ángulo A se indetermine por el coseno de A, podemos utilizar 4b y viceversa cuando, por decir algo, para 4b, cuando A valga 0, entonces estamos en un punto singular, ¿no? Entonces podemos utilizar la ecuación 4a. Si los cálculos se van a hacer numéricamente, esto podría hacerse alguna eliminación algebraica para entre la ecuación 1 y 2, eh, quitar o eliminar de esas ecuaciones a la variable a y que quede solamente una expresión para b. Pero ahorita nos vamos a enfocar más en el análisis de velocidad y de aceleración. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el análisis de velocidad se va a realizar a partir de las ecuaciones 1 y 2. Derivando las ecuaciones de lazo, podemos obtener lo siguiente. Entonces, vamos a escribir derivando 1 y 2 y recordando quiénes son funciones del tiempo. Las que varían es el ángulo Q, el ángulo A y B. Todas estas son funciones del tiempo. Entonces, empezamos con la derivada del primero por el segundo.
más el primero por la derivada del segundo, que sería coseno de A sería menos el seno de A por diferencial de A. Vamos a tener que cambiar el signo. Luego nos vamos al siguiente término. R es constante, solamente varía Q, entonces nos queda derivada del coseno es el menos seno, entonces queda positivo más R, el seno de Q por diferencial de Q, y luego C es la longitud de la bancada, es constante, entonces nos queda igual con 0. Luego derivamos nuestra ecuación número 2. De nueva cuenta, la derivada del primero, que sería B, por el seno de A, más el primero por la derivada del seno, que es coseno de A, por diferencial de A, y menos R por la derivada del seno, que es el coseno de U, coseno de Q, por la derivada de Q, igual con 0. ¿De acuerdo? Estas serían nuestras ecuaciones número 5 y 6. 5 y 6. De estas ecuaciones, nosotros tenemos como incógnitas al valor del ángulo de la velocidad angular a punto y de la velocidad lineal b punto. Estas son nuestras dos incógnitas. Entonces, vamos a identificar cómo podemos determinar nuestras incógnitas. Vamos a escribirlo. Este ya es un problema lineal, como podemos observar. Entonces, nuestras incógnitas van a ser B punto y A punto. B punto y A punto. Entonces, este es nuestro vector de incógnitas. Y ahora vamos a sacar nuestra matriz de coeficientes. El término que está multiplicando B punto es coseno de A. El término que está multiplicando A punto es menos B seno de A. Y de la ecuación número 5 nos está sobrando el término de seno de Q. Entonces va a pasar del otro lado negativo. Observamos que los dos términos tienen R y Q punto. Entonces vamos a escribir de esta forma. Ahora nos vamos con nuestra ecuación número 6. El término que está multiplicando a B punto es el seno de A. Y el término que está multiplicando a A punto es B coseno de A. Y este término pasa del otro lado, es RQ punto positivo coseno de Q. Entonces, como podemos ver, estamos ante un sistema lineal de la forma AX igual a B. Entonces, la solución es igual a X A inversa por B. Entonces, la inversa, vamos a ponerlo así, de nuestra matriz A va a ser igual a 1 entre el determinante de A por la matriz transpuesta de los cofactores. Entonces,
Primero vamos a calcular el determinante de A. El determinante de A va a ser coseno de A por B coseno de A, nos queda B coseno cuadrado de A. Menos por menos más, B seno cuadrado de A. Entonces podemos factorizar B y nos queda multiplicado por la identidad seno de A cuadrado más coseno cuadrado de A. Entonces nos queda simplemente B. Entonces aquí abajito queda 1 entre B. Ahora, para sacar la matriz transpuesta de los cofactores, hacemos lo siguiente. Primero, la matriz de los cofactores. A ver, voy a hacerlo por acá. Quedaría B coseno de A. Luego sería seno de A. Y luego sería menos B seno de A. Luego sería coseno de A. Transponiéndolo aquí quedaría B coseno de A. Aquí quedaría coseno de A. Aquí quedaría el seno de A. Y aquí quedaría B seno de A. Y esta sería negativa. Recordando este hecho. Es importante mencionar que para la matriz de cofactores, recordemos que para sacar el elemento 11, es como si estuviéramos tachando la primera fila y la primera columna y solamente nos queda el término de B coseno de A. Pero la suma de los índices del elemento 11 es par y entonces queda positivo. Y luego si agarramos el elemento 12, es como si estuviéramos eliminando la primera fila y la segunda columna y solo nos queda el seno de A. Pero la suma de los índices es impar. Al ser impar se le agrega un signo menos, por eso tenemos menos el seno de A. Luego hacemos lo mismo para el resto de la matriz y ya tenemos nuestra matriz de cofactores y por último hacemos la transpuesta y nos queda como lo estamos observando. Pero también es importante recordar que para una matriz de 2 por 2, la inversa, para una matriz vamos a decir n cualquiera, su inversa va a ser 1 entre el determinante de la matriz y vamos a suponer los elementos 22 y 11 únicamente se cambian de lugar y el elemento 12 y el elemento 21 se les cambia el signo. Si esto sería la inversa de una matriz de 2 por 2, entonces podemos ver esta situación que se intercambiaron los valores de la diagonal principal. El elemento 22 pasó a ser el elemento 11, aquí lo podemos observar, y el elemento 11 ahora está en la posición 22 y el elemento 12 cambió de signo, al igual que el elemento 21 cambió de signo. Eso es para el caso de una matriz de dimensión 2 por 2. Bien, entonces ya con esto vamos a resolver nuestro problema. Entonces, haciendo el cálculo, recordemos que el vector x es igual al vector columna b punto a punto, es igual a la matriz inversa de A por el vector de
de constantes B. Resolvemos el producto matricial indicado y despejamos para la incógnita B y para B punto y para la incógnita A punto. Simplificamos con las identidades trigonométricas y nos resulta que B punto es igual a R Q punto por el seno de A menos Q y A punto es igual a R Q punto entre B por el coseno de A menos Q. Entonces ya tenemos resuelta el análisis de velocidad. Nótese que se resolvió utilizando el método de la derivada directa a partir de la ecuación de lazo de cierre de circuito vectorial. Vamos a seguir con este método para la aceleración, es decir, vamos a hacer la derivada directa ahora de la ecuación de velocidad. Vamos a tomarla porque ya se quedó por arriba. Entonces vamos a hacer la derivada de la ecuación 5. Recordando que, de nueva cuenta, que las funciones del tiempo son las variables A, Q, B y desde luego sus derivadas, es decir, A punto, Q punto, B punto. Para cuando uno ya se encuentra en el análisis de aceleración, se supone que ya se hizo previamente el análisis de posición y el de velocidad. Entonces, vamos a derivar las ecuaciones 5 y 6. Entonces, la derivada del primero, que es B dos puntos por el coseno de A, más B punto por la derivada del coseno, que nos da menos el seno de A por diferencial de A. De nueva cuenta, vamos a cambiarle el signo. Ya está. Ahora seguimos con el segundo término. Entonces va a ser menos B seno de A por diferencial de A punto nos queda A dos puntos. Luego menos B por la derivada del seno que nos da coseno de A por diferencial de A que queda A punto multiplicado por la otra punto nos da A punto al cuadrado. Ya derivamos A punto y el seno de A. Ahora hay que derivar B, entonces va a quedar menos B punto que multiplica al seno de A por A punto. Finalmente nos vamos con el último término, entonces nos queda más R por el seno de Q por la derivada de Q punto, que nos queda Q dos puntos. Pero más R por la derivada del seno, que es el coseno de Q, por diferencial de Q, que es Q punto, multiplicado por este Q punto, nos queda Q punto al cuadrado. R es constante, entonces aquí terminamos nuestra derivada y esta sería nuestra ecuación. Me parece que es nuestra ecuación número 7, si no enumeramos anteriormente nada, entonces sí, sería nuestra ecuación número 7. Derivando la ecuación 6, entonces derivaríamos la primera, que nos quedaría B dos puntos por el seno de A más B punto por el coseno de A por A punto. Luego sería más B coseno de A por A dos puntos menos B por el seno de A por A punto al cuadrado más B punto coseno de A por A punto menos R coseno de Q por Q dos puntos más R, derivada del coseno es el menos seno de Q por Q punto al cuadrado. Y esta sería nuestra ecuación 8.
Aquí nuestras incógnitas son B2 puntos y A2 puntos. Entonces, vamos a de nuevo construir un sistema de la forma, vamos a decir, de la forma AX igual a B. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra vector de incógnitas, que es X, va a ser B2 puntos y aquí A2 puntos. El término B, 2 puntos, está multiplicando para la ecuación 7 al coseno de A. Y el término A2 puntos está multiplicando a menos B seno de A. Luego, para la ecuación 8, el término de B2 puntos está multiplicando al seno de A y el término de A2 puntos está multiplicando a B coseno de A. Todo lo demás es constante porque ya es conocido. Entonces, vamos a trabajar con esto de aquí. Bueno, pero primero vamos a identificar, debe de aparecer un término que sea semejante. Entonces aquí tenemos, vamos a identificar cuál es el término semejante. Aquí tenemos A punto, B punto seno de A, y aquí también tenemos eso. Y aquí abajo tenemos B punto A punto coseno de A, y aquí también B punto A punto coseno de A. Entonces, vamos a escribir un 2, pero va a pasar al otro lado como positivo, va a quedar 2 veces A punto B punto por el seno de A, luego sería más B por A punto al cuadrado coseno de A, luego este sería negativo, menos R Q2 puntos por el seno de Q, menos R Q punto al cuadrado coseno de Q. Vamos con la ecuación número 8. También habría un 2, pero pasa al otro lado como negativo. Entonces sería menos 2 A punto B punto coseno de A. Luego sería este positivo más B A punto al cuadrado seno de A. Luego este quedaría positivo más R Q2 puntos coseno de Q menos R Q punto al cuadrado seno de Q. Este sería nuestro vector de constantes. Nótese también que para la aceleración el valor de entrada sería Q 2 puntos. Entonces vamos a hacer lo mismo para resolver el sistema. La solución va a ser X igual a la inversa de A por el vector B. Esta es A, este es X y esto es B. Vamos a darnos cuenta también de algo importante. Nótese que la matriz A de coeficientes es idéntica tanto para el análisis de velocidad como para el análisis de aceleración. Vamos a ver, la primera columna es coseno de A, seno de A. Aquí tenemos coseno de A, seno de A. Para la primera columna. Para la segunda columna es menos B, seno de A, B coseno de A. Menos B seno de A, B coseno de A. Entonces, la matriz de coeficientes para aceleración y para velocidad debe de ser idéntica.
Si estuviésemos resolviendo el análisis de posición con el método de Newton-Raphson, inclusive la matriz jacobiana que se utiliza para el método numérico de Newton-Raphson debería de coincidir. Esto nos puede dar indicios de que si nos queda diferente, estemos cometiendo algún error. Esto podría ser una manera de verificar nuestros resultados. Entonces, solamente para hacer los cálculos de manera breve, voy a renombrar, creo que no estamos utilizando la letra M, vamos a utilizar aquí que todo esto va a ser M y que aquí esto va a ser N, solamente para hacer el cálculo de la inversa. Entonces, X sería P2 puntos a 2 puntos, y ya sabemos que aquí nos quedó el determinante, nos quedó 1 entre B, y la matriz inversa la copiamos, ¿de acuerdo? Sería esta misma. Multiplicada por el término M y N. Y ahora sí, hacemos la expansión. Para B 2 puntos vamos a tener lo siguiente. B coseno de A por M. Entonces, a toda esta ecuación la vamos a multiplicar por, a ver cómo está, B coseno de A por M más B seno de A por N. Bueno, voy a hacerlo y ahorita regresamos. Entonces, al desarrollar el producto de A inversa con B, nos dan las ecuaciones de B2 puntos y A2 puntos que están encerradas en el recuadro. Y estos resultados serían los que se obtienen con el método de derivada directa. Ahora vamos a presentar el método de los coeficientes de velocidad. Entonces, para este método de coeficientes de velocidad, vamos a retomar el valor que habíamos calculado de B punto y de A punto. Entonces lo copiamos y es el que tenemos en el recuadro. Entonces se puede observar que cada una de las incógnitas de velocidad A punto y B punto están dadas por el producto de Q punto con un factor que depende de la posición únicamente. Entonces podemos reescribir estas ecuaciones de la siguiente forma, poniendo que B punto entre Q punto va a ser igual a KB, que le vamos a dar nombre de un factor, función de Q, que está multiplicando, que es igual a lo siguiente, a R por el seno de A menos Q. De igual forma, para A punto. Para A punto también está multiplicado por el factor Q punto y se puede escribir como un coeficiente que vamos a llamar K, que es función de Q, que va a estar dado por R entre B por el coseno de A menos Q. Entonces, de aquí definimos los coeficientes de velocidad. Nótese que esta parte que está del lado derecho, una vez que se resuelve la posición, entonces ya es dato para cada
Q punto de entrada. Entonces podemos escribir que el coeficiente de velocidad para la incógnita B punto va a estar dado como Q punto por el coeficiente KB función de Q, y A punto va a estar dado como Q punto por el coeficiente KA como función de Q. Ahora vamos a derivar estos coeficientes. Entonces, ¿qué tenemos cuando derivamos? Nos va a quedar entonces lo siguiente. Para B punto vamos a tener B2 puntos va a ser igual a la derivada de Q punto respecto del tiempo por KB de Q más Q punto por la derivada de KB con respecto a Q. Inclusive vamos a utilizar derivadas parciales con respecto a Q por la derivada de Q con respecto al tiempo. Y esto va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar como Q2 puntos que multiplica el coeficiente KB función de Q más Q punto al cuadrado por la derivada parcial del coeficiente KB respecto de Q. Y luego vamos a derivar A punto. Entonces nos va a quedar A2 puntos va a ser igual a la derivada de Q punto respecto del tiempo por K de Q más Q punto por la derivada parcial de K con respecto a Q por la derivada de Q con respecto al tiempo, lo cual nos queda como Q2 puntos que multiplica al coeficiente K de Q más Q punto al cuadrado por la derivada parcial de K de Q con respecto a Q. Entonces vemos como el primer término simplemente es la aceleración que multiplica al factor KB y KA respectivamente. Y en el segundo término es la velocidad al cuadrado que multiplica a la derivada parcial del coeficiente con respecto a Q, respectivamente, KB y K. Bueno, vamos a calcular entonces ahora estas derivadas parciales para obtener los resultados de B2 puntos y A2 puntos. Entonces, recapitulando, para derivar, primero vamos a derivar el coeficiente, vamos a utilizar el coeficiente de velocidad de B punto. Entonces, B2 puntos es aplicar es aplicar estos pasos. Entonces, agarramos lo que vale B punto, que está aquí, que es RQ punto seno de A menos Q. Vamos a escribirlo. B punto es R punto seno de A menos Q. Entonces, calculando B2 puntos, nos dice que primero derivemos Q punto respecto de T, entonces va a quedar
Q dos puntos por KB. ¿Y KB cuánto vale? R seno de A menos Q. Entonces aquí está. Y después nos dice que hagamos Q punto, aquí está Q punto, por la derivada parcial de KB respecto de Q. Esa sería R seno de A menos Q. Su derivada parcial sería R coseno de A menos Q multiplicado por la derivada de Q respecto del tiempo. Entonces sería A punto menos Q punto. Así quedaría. ¿De acuerdo? Eso sería derivar parcialmente KB respecto de Q por la derivada de Q respecto del tiempo. Eso sería esta parte. Entonces, se desarrolla este producto y obtenemos todos estos tres términos. Nosotros necesitamos verificar que B dos puntos calculado por el método de los coeficientes de velocidad sea idéntico al valor que se obtuvo con la derivada directa, que es este que tenemos aquí. Entonces observamos que los dos primeros términos sí están en esta ecuación. Por ejemplo, Q dos puntos es el segundo término por R, el seno de A menos Q, menos Q punto al cuadrado por R, coseno de A menos Q. Pero el último término no aparece y tampoco aparece el primer término de esta ecuación. Entonces, vamos a convertir este término tercero al primer término de esta ecuación. Nótese que nosotros terminaríamos en este paso aquí se terminaría el cálculo de la velocidad utilizando el método de los coeficientes de velocidad. Fíjese que nada más se derivaría por la ecuación de lazo de cierre de circuito vectorial, se construirían los coeficientes de velocidad y después únicamente se hace esta derivada y aquí se termina. Lo que vamos a hacer para la primera variable, para B dos puntos. Lo que vamos a hacer a continuación solamente es para que se demuestre que nos da lo mismo con los dos métodos. Entonces agarramos el último término que es Q punto R coseno de A menos Q por A punto y lo multiplicamos por un 1 y esto va a ser B entre B. Y después agrupamos R coseno de A menos Q entre B. R coseno de A menos Q entre B es igual R coseno de A menos Q entre B es igual a A punto entre Q punto. Y lo escribimos Q punto B, A punto entre Q punto por A punto. Vemos que se elimina Q punto y nos queda B, A punto al cuadrado. Entonces ya nos damos cuenta que evidentemente es equivalente este último término al primero de esta ecuación. Simplemente lo reescribimos y entonces es idéntico. Vamos a hacer algo semejante ahora para A dos puntos. Vamos a hacerlo. Entonces, para A dos puntos tenemos lo siguiente. Entonces nos dijeron que hay que calcular la derivada de Q punto respecto del tiempo. Entonces va a quedar que A dos puntos va a ser igual a Q dos puntos por el coeficiente Ka. Ka es igual a R sobre B coseno de A menos Q.
y después tenemos que calcular Q punto, entonces va a ser Q punto por la derivada parcial del coeficiente K respecto de Q por la derivada de Q respecto del tiempo. Entonces vamos a resolver esa parte primero. Entonces el cálculo de la derivada parcial de K respecto de Q por la derivada de Q respecto del tiempo va a estar dada de la siguiente manera. Como K es R entre B por el coseno de A menos Q, lo reescribimos como R por B a la menos 1 por el coseno de A menos Q. Y ahora si derivamos, sacamos la derivada parcial de K respecto de Q por la derivada de Q respecto del tiempo. Entonces, primero vamos a derivar el término que corresponde al coseno. Entonces va a quedar RB a la menos 1 por la derivada del coseno. Entonces la derivada del coseno es el menos el seno de A menos Q por la derivada de A punto menos Q punto. Luego, ahora vamos a derivar nos va a quedar más R por el coseno de A menos Q por la derivada de B menos 1. B a la menos 1, entonces nos queda menos B por a la menos 2 por la derivada de B, es decir, B punto. Entonces reescribimos nuestro resultado y lo vamos a acomodar como R por Q2 puntos coseno de A menos Q entre B. Y ahora vamos a sustituir este término. Vamos a poner aquí más R entre B por el seno de A menos Q. Bueno, aquí ponemos Q punto. Más RQ punto por el seno de A menos Q entre B. Y ahora nos sobra este término que estoy poniendo como 2 y como 3. ¿De acuerdo? Los escribo y ya terminamos. Nótese que aquí terminaríamos el método del cálculo de la aceleración por el método de los coeficientes de velocidad. Sin embargo, nosotros queremos que nos dé idéntico al resultado que obtuvimos con la derivada de las ecuaciones de lazo de cierre de circuito vectorial. Y entonces observamos que este término, si se encuentra, es RQ2 puntos entre B coseno de A menos Q más RQ punto, bueno, aquí nos faltó, eso sí es verdad, nos va a faltar todos estos términos, los vamos a tener que multiplicar por Q punto, entonces va a quedar RQ punto al cuadrado y aquí cada uno de estos también tiene Q punto. Q punto. Porque esta es solamente la derivada parcial, entonces nos faltó multiplicarla por Q punto. Entonces esto es ya el resultado. Decía que, y ahí se termina, solo que para comparar tenemos que verificar con el resultado previamente desarrollado. Entonces nos queda RQ2 puntos entre B coseno de A menos Q más RQ punto al cuadrado seno de A menos Q entre B. Y nos queda este otro término. Entonces, estos dos últimos términos hay que tratar de convertirlos a este término. Para ello hay que recordar quién es A punto y B punto. Vamos a tratar de convertirlos y verificar que está bien nuestro resultado. Entonces, este término está multiplicado por el coseno de A menos Q.
Entonces vamos a volverlo a punto. Vemos que si factorizamos 1 entre b, nos queda r por q punto sobre b por el coseno de a menos q multiplicado por b punto. Luego este término que está multiplicado por el seno de a menos q, vamos a tratar de convertirlo a b punto. Entonces menos 1 entre b y rq punto seno de a menos q se factoriza multiplicado por a punto. Y ahora sí, menos 1 entre b, y esto que tenemos aquí encerrado es a punto por b punto, menos 1 entre b, y lo que tenemos encerrado es b punto por a punto. Entonces luego nos queda menos 1 entre b por 2a punto b punto. Entonces vemos que efectivamente estos dos términos es igual a menos 2 veces a punto b punto sobre b. Entonces, evidentemente la ecuación que obtuvimos con el método de los coeficientes de velocidad es idéntica. Entonces, ya verificamos de esta forma nuestros resultados. Entonces, solo para que quede la idea, el método de los coeficientes de velocidad necesita necesariamente que calculemos previamente la derivada por la ecuación de lazo vectorial y que despejemos los valores de b punto a punto, que encontremos los coeficientes, es decir, a b punto multiplicado por la variable de entrada q punto, al igual que a punto. Una vez que se tiene esto, solamente se hace este cálculo o se programa este cálculo. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos la velocidad y la aceleración. Aquí lo desarrollamos. ¿De acuerdo? Para B 2 puntos y para A 2 puntos. ¿De acuerdo? Ya con eso terminaríamos.